Hoy nos adentraremos en un tema que intriga a muchos creyentes, los tatuajes desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dice realmente la Escritura sobre esta forma de expresión artística? Únete a nosotros en este viaje de descubrimiento donde exploraremos enseñanzas bíblicas, consideraremos diferentes puntos de vista y reflexionaremos sobre cómo podemos integrar la fe en nuestras decisiones acerca de los tatuajes. Prepárate para un diálogo enriquecedor y edificante mientras exploramos este tema juntos. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido objeto de diversos debates y opiniones en la sociedad, y particularmente dentro de la comunidad cristiana. Desde su asociación con prácticas paganas hasta su aceptación como expresiones artísticas personales, los tatuajes han sido un tema de interés y controversia en el contexto de la fe. Pero más allá de discutir simplemente la legalidad o ilegalidad de los tatuajes, exploraremos las implicaciones más profundas detrás de esta práctica. ¿Qué significado tienen los tatuajes en el contexto de nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Cómo pueden los tatuajes ser una expresión de nuestra fe y nuestra identidad como seguidores de Cristo? En el pasado, los tatuajes se veían como señales de afiliación a pandillas o experiencias en prisión. Hoy en día, encontramos tatuajes en madres suburbanas, adolescentes góticos, estrellas del pop e incluso líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials admiten tener al menos un tatuaje. Anteriormente, tanto la Iglesia como la cultura mainstream rechazaban firmemente los tatuajes. Sin embargo, ahora es casi común ver a un pastor de la costa este con un brazo lleno de tinta. Lo que una vez fue un símbolo de rebeldía ahora se convierte en un fascinante tema de conversación. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? El Antiguo Testamento proporciona orientación al respecto. Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, establece alrededor de 613 leyes. Estas leyes abarcan desde el sistema sacrificial y los deberes sacerdotales hasta el estilo de vida y la gobernanza del pueblo judío. En Levítico 7 y 28, Dios prohíbe los tatuajes como forma de adoración a los muertos, diciendo, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos ni se hagan tatuajes. Sin embargo, el versículo anterior también prohíbe recortar los bordes de la barba, Levítico 7 y 27. Además, otras leyes judías prohíben comer cerdo o usar ropa de materiales mezclados, Levítico 11, 7 y 19. Reglas que los cristianos de hoy en día generalmente no siguen. Hay muchas leyes que aún serían beneficiosas hoy, y sin duda todos los cristianos deberían seguir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otros mandamientos, como no cocerás el cabrito en la leche de su madre, Éxodo 11 y 19, que eran específicos para las circunstancias del antiguo Israel. Entonces, ¿cómo decidimos qué leyes seguir en nuestras vidas? ¿Qué es la hermenéutica? Como cristianos comprometidos, queremos ser fieles en nuestra interpretación de la Biblia, un proceso conocido como hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar y aplicar la Biblia a nuestras vidas actuales. El Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, DBU, explica claramente, la Biblia está escrita para nosotros, no a nosotros. Esta idea se desarrolla en el libro Cómo leer la Biblia para todo su valor, una obra valiosa. Los autores bíblicos fueron inspirados para escribir mensajes que perdurarían a través de los siglos y milenios, pero no estaban escribiendo directamente para nosotros. Esto nos lleva a la importancia de entender cuidadosamente el contexto de la palabra de Dios antes de aplicarla a nuestras vidas hoy. Por ejemplo, no debemos interpretar Filipenses 4 y 13 como una garantía de que podemos lograr cualquier cosa solo con intentarlo. Por supuesto, Dios tiene el poder de hacer milagros y podría permitirme vencer a LeBron James en un juego de baloncesto 1-1, pero ese no es el mensaje principal del versículo. Si jugara contra él, perdería. ¿Qué está pasando? ¿No me da Dios la fuerza para hacer todo lo que quiero? Kelly Edmiston proporciona una introducción útil a la hermenéutica utilizando Filipenses 4 y 13 como ejemplo. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acababa de ser liberado de la opresión en Egipto. A medida que Moisés guiaba a Israel, Dios les dio leyes para ayudar a construir una identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes distanciaban intencionalmente a los israelitas de las prácticas paganas. Hoy en día, los cristianos, excepto los judíos mesiánicos, no siguen una dieta kosher, evitan mezclar telas y generalmente se afeitan las patillas. Entonces, ¿por qué seguimos algunas leyes del Antiguo Testamento y no otras?
Hay un gran debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. A veces, el Nuevo Testamento permite específicamente ciertos cambios, como cuando Marcos escribe, así, declaró limpios todos los alimentos, Marcos 7 y 19. En otras ocasiones, la Biblia dice que estamos liberados de las antiguas leyes judías y ya no necesitamos seguir el sistema sacrificial. Sin embargo, Jesús continúa condenando el adulterio, llegando incluso a afirmar que el deseo es tan pecaminoso como el adulterio. Mateo 5, 27-29. La prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico nos lleva a reflexionar sobre las razones detrás de esta instrucción divina. Para comprender plenamente el significado de esta prohibición, es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que se dio. En el momento en que estas palabras fueron escritas, la sociedad en la que vivían los israelitas estaba inmersa en prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba abominables. Muchas de estas prácticas involucraban modificaciones corporales, incluidos los tatuajes, como parte de rituales de adoración a deidades paganas y prácticas de luto por los muertos. Dios, en su sabiduría, dio estas instrucciones específicas a su pueblo para protegerlos de ser arrastrados por las costumbres y prácticas paganas que los rodeaban. Prohibió los tatuajes como parte de un llamado más amplio a la santidad y la separación del pueblo de Israel del mundo que los rodeaba. Esto nos lleva a preguntar si estas mismas preocupaciones y contextos culturales se aplican igualmente a nosotros en la sociedad contemporánea. Al reflexionar sobre esta prohibición en el contexto moderno, debemos considerar si los tatuajes aún están asociados con prácticas religiosas o culturales que contradicen los principios bíblicos. Además, debemos examinar si la motivación detrás de nuestro deseo de hacernos tatuajes refleja una reverencia adecuada por nuestro cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo según las enseñanzas bíblicas. En última instancia, esta reflexión nos invita a discernir si los tatuajes en nuestra sociedad contemporánea aún representan una desviación de los valores y la santidad a los que Dios nos llama a mantener como sus seguidores. Las traducciones usan la palabra tatuaje para traducir un término hebreo que en realidad es más ambiguo. La palabra hebrea caca también puede significar incisión o marca. Algunos estudiosos interpretan esta palabra como marca, lo que en una interpretación completamente literal prohibiría los tatuajes temporales para niños en las ferias o incluso escribir notas en el dorso de la mano. Existe un gran debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos hebreos coinciden en que caca se refiere al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. En ese tiempo, los tatuajes eran mucho más propensos a causar infecciones y otros riesgos para la salud, pero probablemente esta no sea la principal razón por la cual el Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. ¿Por qué no podían los israelitas hacerse tatuajes? Como se mencionó anteriormente, muchas de estas leyes estaban destinadas a separar a los israelitas de las culturas paganas circundantes y ayudarlos a desaprender las costumbres egipcias. Durante muchos años, los comentaristas creían que la prohibición de los tatuajes estaba relacionada con la debida reverencia por la creación de Dios, como señalaron los estudiosos luteranos del siglo XIX, Carl Friedrich Keil y Franz de Liszt. Frederick Gardiner escribió en 1876 que este pasaje prohíbe profanar la dignidad humana en su forma humana. Muchos comentaristas conservadores han dicho que la ley que prohíbe los tatuajes tiene que ver con violar nuestros cuerpos como buena creación de Dios. Aunque su posición es comprensible, ahora entendemos que esta ley probablemente fue dada para proteger a los israelitas de asociarse con la adoración pagana y para ayudarlos a liberarse de su esclavitud. Históricamente, parece que había dos prácticas principales relacionadas con los tatuajes durante ese periodo. Algunos tatuajes en ese momento estaban relacionados con la esclavitud. Estudios recientes sugieren que los tatuajes se usaban para marcar a los esclavos en Egipto. Como Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, nunca deberían considerarse esclavos de Egipto. Además, los rabinos judíos más tarde asociaron los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith apoya la idea de que los tatuajes estaban vinculados a las prácticas de adoración pagana, mientras que Robert Jameson y otros creen que los tatuajes estaban asociados con la idolatría y eran un signo de apostasía. En esta lectura, parece que Levítico no prohíbe todos los tipos de tatuajes en el contexto moderno, ya que en nuestra cultura los tatuajes no tienen la misma asociación con la idolatría o la esclavitud. Por lo tanto, una buena interpretación hermenéutica muestra que el principio subyacente de este mandamiento no se viola con los tatuajes modernos. Sin embargo,
Antes de decidir si hacerse un tatuaje es bíblico o no, hay otras consideraciones que debemos tener en cuenta. ¿Existen otros versículos bíblicos contra los tatuajes? Algunos cristianos creen que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16-18 es una especie de tatuaje. Sin embargo, en el siguiente capítulo, Apocalipsis 14, 1, se dice que los 144,000 redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. Por lo tanto, una lectura literal podría llevarnos a concluir que los justos también tendrán tatuajes, incluso en sus rostros. Hay muchas maneras de interpretar el Apocalipsis, y aunque es posible que algún día un orden mundial requiera que las personas se tatúen el número 666, parece poco probable que este fuera el significado que Juan pretendía. Incluso si esto fuera cierto, podríamos tatuarnos cualquier cosa que no sea 666 y estaríamos bien. De cualquier manera, no recomendaría tatuajes de 666 por muchas razones. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo hace una hermosa observación al decir que nuestros cuerpos son templos. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y al que han recibido de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. En este contexto, este pasaje se refiere a la inmoralidad sexual. Sin embargo, deberíamos reflexionar sobre este principio que se aplica a muchas áreas de nuestras vidas. Pablo está afirmando la importancia de nuestros cuerpos, por lo que creo que este principio también se aplica a los tatuajes. Una aplicación apropiada podría ser que deberíamos glorificar a Dios con los tatuajes que decidimos hacernos en el cuerpo. Aunque, de nuevo, no estoy seguro si Pablo se refería a la apariencia externa cuando escribió estas palabras. Si así fuera, los templos están muy decorados, a menudo con alfombras y pinturas elaboradas, por lo que el pasaje no parece prohibir los tatuajes. En Isaías 49, 16, Dios dice: «Mira, te he grabado en las palmas de mis manos». Esto es metafórico, pero aún así demuestra una apertura a la idea de los tatuajes. Los tatuajes como marcas culturales. En un artículo interesante de Trevin Wax en su libro The Gospel Coalition, se pregunta: ¿son los tatuajes peores que el adulterio? Este artículo considera la experiencia de los misioneros en Tanzania, que se sorprendieron al descubrir que sus estudiantes cristianos estaban unánimemente de acuerdo en que sería peor para un pastor hacerse tatuajes que cometer adulterio. ¿Por qué? Porque los tatuajes en esa cultura están asociados con la brujería y los espíritus malignos, y muestran que estos espíritus malignos tienen influencia sobre la persona. Deberíamos tomar muy en serio las opiniones de otros cristianos. Adoramos al mismo Dios que estos hermanos y hermanas de buena fe. De hecho, tienen razón al decir que la práctica cultural de tatuarse en esa región limitaría enormemente su testimonio y avergonzaría indebidamente a la Iglesia. Esto no significa que la moralidad sea relativa a las culturas, sino que, como cristianos, estamos llamados a cuidar nuestro testimonio. Diferentes contextos culturales a veces requieren diferentes aplicaciones de los textos bíblicos y diferentes formas de vivir las mismas verdades eternas. Los cristianos pueden mantener marcas culturales y étnicas que no sean pecaminosas. El Evangelio, la buena noticia, es para judíos y gentiles por igual. Esta inclusión es un punto de enorme importancia teológica para Pablo. La carta a los Gálatas está escrita en gran parte para abordar a los cristianos judíos que añadieron la ley judía y las marcas étnicas como parte de su conversión al cristianismo. Pablo afirma categóricamente: «Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?» Galatas 3:1. Más adelante, en el mismo capítulo, escribe: «Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Galatas 3:28. También dice en 1 Corintios 8, 9 que muchas de estas áreas grises, como si podemos comer carne sacrificada a dioses paganos, no deberían dividirnos. Al menos, el tatuaje debería ser uno de esos temas. Obviamente, muchos temas son considerados abiertamente pecaminosos en la Biblia, independientemente de la cultura y de si perjudicaría nuestro testimonio. Hacerse un tatuaje no parece ser uno de esos problemas. ¿Puedo hacerme un tatuaje si soy cristiano?
Si como creyente decides hacerte un tatuaje, ciertamente hay algunos principios orientadores sobre lo que la Biblia dice respecto a los tatuajes, incluso uno bien hecho que glorifique a Dios. Nuestros cuerpos son templos. Actúa con extrema discreción y sabiduría, dado que los tatuajes son permanentes. Más del 10% de las personas lamentan haberse hecho un tatuaje. Sé prudente al decidir dónde te lo haces. Los tatuajes aún plantean riesgos para la salud. El principio detrás de no hacerse tatuajes parece ser su asociación con la esclavitud, la idolatría y el paganismo. En el contexto actual, debemos asegurarnos de que el contenido de nuestros tatuajes no esté relacionado con estos temas. Si nos tatuamos porque idolatramos algo, eso sería un reflejo del pecado. Si el tatuaje se refiere a algo de lo que Dios nos ha liberado, no lo hagas. Gálatas 5:1. Si perjudicará tu testimonio o causará división, también deberías evitarlo, especialmente si vives en una cultura que asocia cualquier tatuaje con el paganismo. 1 Corintios 8:13. Finalmente, no deberíamos hacernos tatuajes asociados con el paganismo o cualquier cosa que vaya en contra de las enseñanzas de Cristo. La sabiduría, el Espíritu Santo y la comunidad deberían darnos una idea de los matices de cada situación. ¿Qué dice la Biblia sobre hacerse un tatuaje? En resumen, algunos cristianos podrían argumentar que las leyes levíticas contra los tatuajes existen porque Dios no quiere que violemos nuestros cuerpos naturales. Esta posición tiene problemas y no explica bien el contexto. La investigación bíblica ha mostrado que la prohibición del Antiguo Testamento contra los tatuajes probablemente estaba asociada con el paganismo y la esclavitud, lo cual aún debería guiar a aquellos que buscan tatuajes sobre cuáles hacerse. Sin embargo, dado que en Occidente los tatuajes ya no están asociados con estos pecados, los cristianos deberían ser libres de hacerse tatuajes bien pensados que honren a Dios. Son marcas culturales y expresiones artísticas que pueden ser redimidas y disfrutadas por los cristianos bajo el nuevo pacto. Como dice Pablo sobre los asuntos culturales que pueden dividirnos, pero no hemos hecho uso de este derecho, sino que lo soportamos todo, para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. 1 Corinthians 9:12. Al llegar a la conclusión de nuestra exploración de los tatuajes desde una perspectiva bíblica, emerge una verdad fundamental: la fe cristiana no es estática, sino dinámica y adaptable. A lo largo de la historia, las interpretaciones de las Escrituras han evolucionado y se han ajustado a medida que la sociedad y la cultura cambian. En este sentido, nuestra comprensión de los tatuajes y otros temas contemporáneos debe estar informada por un discernimiento profundo y una reflexión cuidadosa, enraizados en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios. Una lección que podemos sacar de este estudio es la importancia de discernir con sabiduría y sensibilidad en todas nuestras decisiones, incluidas aquellas relacionadas con expresiones personales como los tatuajes. A través de la oración, la reflexión y la consulta con la comunidad de fe, podemos buscar la guía del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo y nuestro llamado a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Finalmente, recordemos que, más allá de nuestras diferencias de opinión sobre temas como los tatuajes, estamos llamados a amarnos unos a otros y mantener la unidad en Cristo. Que nuestra exploración de este tema nos inspire a cultivar una comunidad de fe inclusiva y compasiva, donde cada persona sea valorada y respetada como un hijo amado de Dios, independientemente de sus decisiones personales o apariencia externa. Te invito a orar conmigo. Querido Padre Celestial, nos reunimos hoy en tu presencia con corazones llenos de gratitud y humildad. Te damos gracias por tu amor incondicional que nos rodea en todo momento, por tu gracia que nos sostiene en tiempos de dificultad y por tu luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas mientras nos sumergimos en tu presencia durante este tiempo de oración. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras nos unimos en oración. Que tu Espíritu nos llene de paz y consuelo, y nos guíe a entender tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos sentir tu poderosa presencia mientras elevamos nuestras peticiones y preocupaciones ante ti, confiando en tu sabiduría y amor perfecto para responder de acuerdo a tu voluntad. Padre Celestial, conoces los deseos de nuestros corazones y las necesidades de quienes nos rodean. Te pedimos que seas nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de prueba, y que nos llenes de esperanza y fe en medio de los desafíos que enfrentamos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tus ojos, y que nuestras vidas reflejen tu amor y gracia en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora tengo una pregunta para ti.
¿Cómo abordaste esta situación y qué conclusiones sacaste de ella con respecto a tu relación con Dios? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Siéntete animado a compartir tus pensamientos. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparte este vídeo con familiares y amigos, dale un me gusta y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.